Nuestra memoria digital, la que estamos construyendo cada día, es curiosamente frágil. ¿Estamos creando un legado que las futuras generaciones podrán leer? ¿O en realidad estamos dejando atrás un enigma imposible de descifrar? Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Mirad, todo empieza con una escena casi de película. Imaginamos que abrimos un cajón olvidado y nos encontramos con dos objetos. Por un lado, un libro de divulgación científica con más de un siglo de historia, y justo al lado un trocito de tecnología mucho más reciente. Y aquí viene la gran pregunta. Uno tiene más de 130 años, el otro apenas supera los 30. Pues, ¿cuál de los dos es totalmente inútil, imposible de leer hoy? La respuesta, aunque parezca mentira, es el disquete. El libro de 1891 lo abres y listo, a leer. Pero el disquete de 1992 es un fantasma digital. Y esa es justo la paradoja que vamos a explorar. ¿Será que a medida que nuestra tecnología avanza, nuestra memoria se vuelve más y más frágil? Para entender bien este dilema, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a los primerísimos intentos de la humanidad por dejar una huella que durase para siempre. Pensemos un segundo en la simplicidad y la increíble resistencia de esto que vemos. Los sumerios, ni más ni menos, grababan en arcilla blanda y luego, ¡zas!, la cocían. El resultado, un soporte que ha sobrevivido milenios y para el que no hace falta ninguna tecnología. Solo necesitas tus ojos y, claro, saber el idioma. ¿Nada más? Y ojo, que no era solo la arcilla, ¿eh? Hablamos de inscripciones en piedra, de los rollos de papiro, del pergamino o incluso de las tiras de bambú y seda en China. Las civilizaciones antiguas elegían materiales pensando en que perdurasen. Su objetivo era clarísimo, que el conocimiento aguantase el paso del tiempo. Pero claro, una cosa es que el material dure y otra muy distinta es poder acceder a la información de forma cómoda. Y aquí es donde se produjo una revolución, una de esas silenciosas, pero que lo cambian absolutamente todo. El cambio fundamental fue este: pasar del rollo al códice. A ver, en un rollo, para encontrar algo tenías que desenrollarlo todo, secuencialmente. Un proceso lento, un poco aparatoso, la verdad. Pero el códice, que es básicamente el abuelo del libro actual, permitía saltar a cualquier página al instante. Fue una transformación radical en nuestra forma de consumir conocimiento. Y entonces llegó la siguiente gran disrupción. Si el códice revolucionó el acceso a la información, la imprenta lo que hizo fue multiplicar su escala, de una forma que hasta entonces era simplemente inimaginable. Es que hasta el siglo XV, el conocimiento era un club súper exclusivo en manos de unos pocos monjes que copiaban textos a mano. La imprenta de Gutenberg rompió ese monopolio de golpe. Las ideas empezaron a circular a una velocidad y con un alcance nunca vistos. Y claro, el efecto dominó fue imparable. De repente, los libros se volvieron masivos y mucho más baratos. El conocimiento dejó de ser exclusivo de las élites, lo que impulsó la alfabetización y se convirtió sin duda en una herramienta de cambio social y político brutal en toda Europa. Y así, saltamos al siglo XX. Y aquí es donde volvemos a la raíz de nuestra paradoja inicial. Entramos de lleno en la era digital, donde todo parece más rápido, más eficiente, pero también, y esto es lo increíble, increíblemente frágil. Es que solo hay que ver la cronología del almacenamiento digital para darse cuenta del ritmo vertiginoso que llevamos. La cinta magnética, el primer disco duro que era un monstruo gigante, el disquete, el CD, el USB. Cada formato ha sido reemplazado por el siguiente en apenas, una o dos décadas. La vanguardia de ayer es literalmente la chatarra inútil de hoy. Y aquí está la trampa, el verdadero coste oculto de todo este progreso. Ganamos una capacidad de almacenamiento que es una barbaridad, sí, pero a cambio creamos una dependencia total y absoluta de la tecnología. La información ya no es accesible por sí misma, como en una tablilla o en un libro. A ver, pensemos fríamente en lo que hace falta para leer un simple CD de hace unas pocas décadas. Es que es una cadena de dependencias que asusta de lo frágil que es. Si falla un solo eslabón, el disco que no esté rayado, el lector que funcione, el ordenador que lo reconozca, el sistema operativo o el software, si falla una sola cosa, la información se pierde para siempre. Es como convertir una biblioteca entera en una colección de posavasos. Bueno, podríamos pensar, pero ahora todo está en la nube. Eso sí que es seguro. Pues vamos a ver qué es realmente la nube y qué sorpresas nos puede deparar el futuro. Porque la nube no es etérea, no es una cosa mágica que flota por ahí. Son centros de datos físicos, gigantescos, que consumen una cantidad de energía brutal y que por supuesto son vulnerables a todo tipo de fallos. Nuestra memoria colectiva ahora mismo descansa sobre una infraestructura increíblemente compleja y delicada. Ahora, fijaos bien en esta cifra, 2,2 petabytes.
Suena a una cantidad de datos absolutamente monumental. Y lo es. Pero, ¿por qué es tan importante este número? Pues porque esa es la cantidad de datos que caben en un solo gramo de ADN. La ciencia está investigando esto como la posible solución definitiva a nuestra paradoja, un almacenamiento increíblemente denso, estable durante milenios y que en teoría nunca quedaría obsoleto. Sería como volver a la permanencia de la arcilla, pero a una escala que desafía la imaginación. Y así, de repente, cerramos el círculo. Por un lado, un trozo de barro que nos está hablando a través de 5.000 años de historia. Por otro, un dispositivo cuya información depende de una cadena tecnológica frágil que podría romperse en cualquier momento. Y la pregunta final es inevitable, y casi da un poco de vértigo. Si una civilización futura encontrase estos dos objetos, ¿cuál de los dos podría descifrar? Quizás la verdadera lección de toda esta historia es que la permanencia a veces no reside en la tecnología más compleja, sino en la que es más resistente al olvido del tiempo.